Empezamos. Muy buenos días, chicos, bienvenidos. El día de hoy vamos a dar una hermosa temática complementando lo visto el día de ayer. Ayer vimos la tabla periódica, ¿cierto? Las pequeñas estructuraciones y la pequeña forma como tenemos organizada la tabla periódica. El día de hoy vamos a ver cómo se forman esas moléculas, cómo interactúan los átomos entre sí para dar como resultado las moléculas y así proliferar la vida en este planeta o en otros. ¿Listo? Entonces, vamos a evaluar primero qué es un enlace químico. Vamos a hablar rápidamente de la regla del octeto y vamos a relacionar la estructura de Lewis y las propiedades químicas. ¿Listo? Entonces, ¿qué es un enlace químico? Un enlace químico se puede definir principalmente como una fuerza que hace que dos átomos se aproximen o dos moléculas se aproximen. Ellas empiezan a aproximar, empiezan a formar interacciones como de hola, ¿cómo estás? Empiezan a hablar entre ellas hasta que se estabilizan y forman un vínculo. Cuando se estabilizan y ya forman ese vínculo, se establece como tal la partícula estable. ¿Listo? Por ejemplo, permítanme un momento. Por ejemplo, el átomo que tenemos aquí representa un átomo de sodio. ¿Listo? Ese átomo de sodio, miremos, tiene en su centro, si vamos a la tabla periódica, él tendría 11 electrones. Entonces, aquí en el centro tendremos, en el centro de aquí, tendremos ubicado y tendremos como tal, tendríamos los protones. Los pro, hoy está funcionando esto como lento, listo. Tendríamos aquí los protones. ¿Listo? Las cargas positivas, ¿qué serían? Entonces contamos la materia neutra. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 electrones. Entonces al haber 11 electrones tienen que haber 11 protones para que así la suma de ellos nos dé 0, ¿cierto? Es decir, la materia esté neutra como tal. En ese caso, ese átomo va a empezar a generar una interacción. Al acercarse a otro átomo, él va a interactuar por esos electrones, las capas que tiene alrededor, va a empezar a interactuar para formarnos un posible enlace, ¿listo? Y vamos a ver cómo ocurre eso. En este caso, miren, tenemos el átomo de cloro. El átomo de cloro en su estructura tiene dos electrones internos, 8 en la siguiente capa, ya iríamos 10, y 7 en la última capa, vamos 17, o sea que si dibujamos esto, en el núcleo tendrían que haber 17 cargas positivas, y en la periferia o en el exterior habrían 17 cargas negativas para que sea un total de 0. ¿Listo? Veamos que aquí vamos a ver algo que es muy bonito y está vinculado a la regla del octeto, que ya veremos a continuación. Pero miren, este tiene 7 electrones en su última capa. ¿Listo? Lo que va a reaccionar comúnmente son esas capas externas. Todo lo que usted tiene por fuera va a reaccionar. Entonces, esa última capa tiene 7 electrones. Y recordemos que la del sodio apenas tenía 1. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos nosotros a encontrar? Vamos a encontrar que ellos se empiezan a acercar, se empiezan a aproximar el uno al otro, ¿listo? Y en ese momento, cuando se aproximan, el cloro le dice al sodio, ole, vení, préstame ese electrón que vos tenés ahí que te está sobrando, yo te lo recibo y yo completo mi estructura estable y tú completas tu estructura estable. ¿Cómo es eso de completar las estructuras estables? Lo que pasa es que los átomos tienden a tener en su última capa, la quieren tener llena. Es como usted si tuviera una estantería con su colección de cualquier cosa, de cartas, de carros, de muñecos. Usted quiere tenerla completa, entonces usted dice, tengo 8, listo, los tengo completos, está bonito. Le llega otro y se le desordena la estantería, entonces usted coge el más feito y lo regala o lo vende para tener completa su estantería. Y si usted la tiene vacía, quiere que le llegue uno más. Eso hacen los átomos, ellos quieren tener 8 en su capa más externa. Entonces miremos, el sodio le pasó ese electrón que tenía acá y ahorita ¿cuántos queda? 2, 2, 4, 6, 8. Entonces el sodio queda con 8 electrones y el cloro que le recibe ese electrón dice, venga, yo se lo recibo. Él queda con 2, 4, 6, 8 electrones también. Entonces estamos viendo que la tendencia es a quedar con la capa electrónica más externa que se llama capa de valencia llena.
y vemos que tenemos una tendencia que se llene con 8 electrones. Esa tendencia que se llene con 8 electrones es lo que nosotros empezamos a conocer como la regla del octeto. ¿Listo? Ahí vamos viendo por adelantado un poquito. El enlace que se está formando ahí se forma principalmente por las fuerzas de interacción que vamos a tener entre el átomo de sodio y el átomo de cloro. Ellos dicen, me necesito ese átomo, me necesita para completar su octeto, para completar 8. Y él dice, ve, ese átomo tiene un electrón de más que me podría prestar. Entonces ellos por conveniencia se empiezan a acercar. Cuando se acercan lo suficiente para que un electrón pase, migra y se da el enlace químico como tal. ¿Listo? Entonces el enlace no es más que esa aproximación que tienen los átomos y sus electrones para establecer la unión. ¿Listo? Son esas interacciones las que vamos nosotros a tomar en cuenta acá. Y ya vamos a ver la famosa regla del octeto que dice acá. Para que se pueda alcanzar la estabilidad, los átomos al formarse el enlace, cuando yo me formo y me empiezo a unir, se necesita que el nivel de energía más externo, es decir, la capa de valencia, contenga 8 electrones, ya sea recibiendo, cediendo o compartiendo. ¿Listo? Vamos a ver que hay diferentes tipos de acuerdo a la forma como se muevan esos electrones, pero la idea es que yo en mi capa externa voy a tener 8, sea como sea voy a tener 8. Entonces, por ejemplo, el primero de ellos tiene un electrón aquí en la capa. ¿Listo? Por tanto es inestable, él quiere adquirir otro electrón u otros 7 para quedar con 8. En este caso, miremos que él no tiene la capa interna, no tiene más electrones, entonces él tendría dos opciones, o gana electrones o pierde únicamente este y se queda sin electrones y queda satisfecho. En el caso del hidrógeno, no hablamos de la regla del octeto, porque la idea es que la capa más alta quede llena, ¿listo? Y en este caso la única capa que él tiene es esta, y esa capa se llena con 2 electrones, por tanto en el caso del hidrógeno hablamos principalmente de la regla del dúo, que solo aplica para él, por tanto él queda satisfecho y tiene 2 electrones en su capa más externa. Miremos aquí el boro, 1, 2, 3, 4, 5 electrones tiene, pero en su capa más externa, miren, tiene apenas 3 electrones. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Recibir 1, 2, 3, 4, 5 electrones. Aquí son 5, no son 4, listo, 5 electrones para completar y llenar esa capa. Si la quiere llenar, la podría llenar ahora con ya 8 electrones en la capa de valencia. Recordemos, capa de valencia es la última capa o el último nivel de energía, ¿listo? Entonces, por último tenemos el átomo de nitrógeno. Mírenlo, aquí tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 electrones, pero en su última capa, en su capa más externa, lo que vamos a llamar la capa de valencia, tiene apenas 1, 2, 3, 4, 5. Al tener 5, ¿cuánto le faltan para 8? Entonces nos faltaría 1, 2 y 3. Completando esos 3 electrones, él ya cumple con la regla del octeto y queda con 8 electrones en su capa. Listo, entonces recordemos, todos los átomos tienden o quieren quedar en su capa de valencia con 8 electrones. Listo, ya sea cediendo o ganándolos. ¿Listo? Vamos a ver más ejemplos. Veamos aquí. Vamos al siguiente, vamos al siguiente. Miren, ahí está. Observen lo que va a pasar aquí. El cloro, antes de, tenía 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Listo? Miren que ahora el hidrógeno se le empezó a acercar y el hidrógeno, yo les dije, ¿con cuántos quedaba satisfecho? Con 2. Entonces el hidrógeno le dice al cloro, venga, yo necesito quedar con 2 electrones. Y el cloro le dice, yo necesito quedar con 8 y tengo 7, entonces hagamos algo. Pásenme, transfiérame ese electrón como si fuera mío, pero yo no me lo voy a retirar totalmente, simplemente lo vamos a compartir. Por eso se llama compartir electrones, yo puedo compartirlos y miren, simplemente esos 2 electrones es como si el hidrógeno se acercara tanto al átomo de helio que ingresa parte de su orbital, lo ingresa a él, y es como si 2 electrones fueran uno mío y uno suyo, pero ambos están ahí en nuestro territorio, entonces están compartiendo electrones. Y en este caso el cloro queda con 8 electrones y el hidrógeno
quedan con 2 electrones, completando la regla del octeto y por tanto adquiriendo estabilidad. ¿Por qué se adquiere estabilidad? Porque resulta que acontece que los números pares de electrones hacen que ellos mismos se agrupen uno hacia arriba, otro hacia abajo, y eso estabiliza la molécula. Si tengo uno desapareado o uno hacia arriba o uno hacia abajo girando por ahí como loco, eso genera que la energía de la molécula se haga más alta, y lo que nosotros queremos es no gastar energía. Entonces la molécula quiere encontrarle una pareja a ese electrón para que ahorita sí quede apareado y su energía baje y no, por así decirlo, no moleste tanto. ¿Listo? Miremos aquí, tenemos carbono y 2 oxígenos. Los oxígenos tienen los electrones rojitos, entonces tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6 electrones rojos le corresponden a él. Entonces, al tener 6 electrones, le faltarían 2 electrones para completar 8. O sea que él va a buscar de alguna forma a alguien que le preste 2 electrones o que se los transfiera. En este caso llega el carbono y el carbono le dice, yo no se los voy a transferir porque yo necesito 4. Miren cuántos tiene el carbono. 1, 2, 3, 4 electrones en su capa más alta. Esto dice, yo tengo 4 en la capa más alta. Entonces, yo no se los voy a pasar porque yo antes yo necesito que me lleguen 4. Entonces, ¿cómo negociamos? Entonces, cada oxígeno le dice, listo, no hay problema, yo necesito 2, entonces yo le voy a prestar 2 de los míos para que los compartamos. Miren, entonces por acá quedan 2 electrones del oxígeno y 2 electrones del carbono, quedan 4 electrones compartidos que serían tanto del cloro como del oxígeno. Y entonces me quedan 4, 5, 6, 7, 8. Este oxígeno cumple la regla del octeto. El carbono, entonces hasta ahí. El otro oxígeno le hace el mismo sistema. Entonces, nuevamente adquiere 4 electrones por acá. Por aquí adquiere los 4 electrones. Y va a quedar este oxígeno, queda nuevamente con 8 electrones. Y el carbono, que está aquí, queda con... Ahora sí, queda con 4 compartiendo por un lado, 4 compartiendo por el otro, para un total de 8 electrones, lo que implica que también cumple con la regla del octeto. Listo, quedando con la capa más externa llena hasta el momento. ¿Hasta ahí, chicos, alguna pregunta? Listo. Entonces, como no tiene ninguna pregunta, continuamos. Ahora, hasta ahí vamos comprendiendo que tenemos una regla de 8 electrones, ¿listo? La idea es que la capa más externa nos quede con 8 electrones. Si vemos bien, la capa interna no nos interesa, simplemente nos interesa la capa externa. Entonces, por esa razón, se vino y se planteó, el señor Gilbert Lewis planteó generar una estructura específica para eso. Y dijo, hagamos una representación donde solo los electrones de valencia me van a importar. ¿Listo? Y para ello simplemente voy a colocar el átomo y alrededor voy a colocar los electrones de valencia. ¿Por qué? Porque la idea es que sean fácilmente identificables los procesos de transferencia electrónica en los enlaces. Y estos electrones de valencia se encuentran como tal en el último nivel. Entonces él dijo, simplemente, aquí está el átomo de hidrógeno y alrededor hay una órbita con un electrón. Entonces simplemente convirtámoslo en su símbolo y un electrón al lado, en forma de un puntico, una estrella, una X. Siempre que ustedes vean eso así, es que ese hidrógeno tiene un electrón de valencia, ¿listo? Y así nosotros vamos a seguir viendo átomos. Por ejemplo, tenemos el oxígeno. Aquí tendría ¿cuántos electrones de valencia? Si son la capa más externa, la interna no cuenta, serían 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, ¿cuál sería la forma de dibujarlo? Sería el oxígeno y efectivamente 6 electrones rodeándolo. ¿Listo? Miren, en este caso ya hemos colocado los 8 como tal, pero aquí hay un error. Para representar ese sistema de Lewis, la única forma como yo lo puedo hacer, lo tengo que dibujar con 6 electrones, porque se dibujan los electrones de la capa más externa. Aquí cuando ya tiene 8 está completo el octeto, entonces no sería la forma correcta de dibujarlo ahí. ¿Listo? Entonces uno puede ir reconociendo esos detallitos. A continuación, por ejemplo, veremos entonces que me queda ese electrón de valencia representado para cada uno de los átomos que tenemos. ¿Listo? Siempre son los electrones de valencia. Los electrones de valencia son los que me van a quedar representados en la famosa estructura de Lewis. Cuando se enlazan, miren, cuando se enlazan,
¿qué estaría pasando? El hidrógeno le comparte 1, para el quedar con 2, compartiría este de aquí, voy a cambiar de color, compartiría este de aquí, luego comparte este de acá, ¿listo? Y se formarían esos enlaces, pero es que me queda muy difícil o es muy dispendioso ponerme a dibujar todo esto, entonces simplemente para hacerlo más rápido, Luis dijo, listo, no se complique, simplemente usted haga la representación de los átomos con puntos y colóquelo lo más cerca posible para diferenciar los electrones de cada elemento. También se distingue entre los dos átomos de hidrógeno, se dieron sus electrones al oxígeno en forma de moléculas para formar una molécula estable. Entonces dicen, colóquelo aquí. Si tiene colores, colóquelo de colores. Miren, los rojos siguen siendo el oxígeno y los azules pertenecen al hidrógeno, pero es que aquí ya lo está compartiendo. Aquí hay 2 que satisfacerían la regla del dúo para el hidrógeno y hay 2, 4, 6, 8 que satisfacen el octeto para el oxígeno, ¿listo? Y el hidrógeno también queda satisfecho por el lado izquierdo. Ahí tenemos cómo se representaría toda la estructura que tenemos acá de orbitales mezclándose, enlazándose. Luis dijo simplemente coja el oxígeno o el elemento, ponga el símbolo químico y alrededor ponga los electrones que se van a ver influenciados. Y de alguna forma diferencie los unos de los otros. Vamos a ir acá. Por ejemplo, usted puede también tener esto. Podemos también dibujarlo así. Hidrógeno, le coloco una X, oxígeno, puntico, puntico, punto, 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 punto. Nuevamente aquí la X. Y en este caso lo que tenemos es nuevamente el enlace formado. Aquí se comparten 2 electrones, aquí se comparten 2 electrones y contamos 2 para el hidrógeno, bien, contento. 2 para el otro hidrógeno, bien, contento. Oxígeno, 2, 4, 6, 8. Contento, todos están cumpliendo la famosa regla del octeto. ¿Listo? Y así también podemos representarlo. La idea es que si no tengo colores, la idea es que esa figura represente de alguna forma esquemática qué electrones le pertenecen a cada uno de los sistemas. ¿Listo? Ahora, así se representan los enlaces. Esa sería la forma como yo voy a representar a partir de ahora los enlaces en el sistema. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos ahora a tomar, esta parte ya repitió, ajá, listo. Vamos ahora a tomar y a ver cómo los voy a empezar a formar. Resulta y acontece que yo tengo una tendencia o yo voy a establecer un enlace químico. Entonces, también la regla de Luis en las diapositivas no está, pero se los voy a comentar. Después dijo, ¿sabe qué? Ahorrémonos esto y cada enlace, cada par electrónico que usted tenga que asegure una unión entre 2 átomos, conviértalo en una línea para que nos quede más claro. Entonces, ¿qué haría? Hidrógeno, línea, oxígeno, línea, hidrógeno. Hidrógeno enlazado oxígeno, oxígeno enlazado hidrógeno. Dijo, no, pero se ve como triste sin los electrones, entonces déjenle los electrones que no se enlazan. Déjenle los pares electrónicos de no enlace. Entonces siempre que usted vean una molécula así, van a tener que diagramar lo siguiente. Las líneas son enlaces y los pares electrónicos que quedan ahí flotando serían los orbitales o los electrones de no enlace. ¿Listo? Veamos un ejemplo por aquí para ver si me lo comprendieron bien y que lo quede bien claro esta parte y bien monocuco. Cojamos cualquier átomo, cojamos el azufre, por ejemplo. El azufre tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos, 6 electrones. ¿Listo? El átomo de azufre tiene 6 electrones de valencia. Lo ubicamos en la tabla periódica, grupo 6, 6 electrones de valencia, ¿listo? Y entonces, ¿qué va a pasar? Él se va a mezclar con hidrógeno, que solo tiene 1, entonces el hidrógeno llega y le empieza a decir, venga, yo necesito que usted me haga un favor, présteme un electrón que yo ahorita se lo devuelvo, por así decirlo, que yo ahorita le pago. Entonces él dice, listo, venga, compartamos lo que de todas formas también necesito electrones, y miren, aquí queda 1.
Ahora llega otro y dice, aquí van 2, 4, 6, 7. El azufre dice, bueno, yo ya le cumplí a este hidrógeno, ahorita necesito que alguien más me preste otro electrón, porque aquí está pasando algo, yo necesito gente. Entonces llega otro hidrógeno y dice, tranquilo, yo también le presto. Y queda aquí, 2, 4, 6, 8. Pero entonces yo voy a hacer esto equivalente a, coloco el azufre, coloco sus parcitos electrónicos y estos los convierto en simplemente líneas que me darían el enlace. Miren, octeto cumplido para el hidrógeno, octeto cumplido para el azufre. Entonces, cuando veamos una estructura y en la estructura veamos que tenemos algo así, por ejemplo, H, O, 1, 2, 3, 4, S, O, H, 1, 2, 3, 4. Nosotros ya podemos ver que está completo el octeto. Aquí habrían hidrógeno con 2. Aquí ya representa 2. Bien. Oxígeno, 2 de arriba, 4, 6, 8. Octeto completo. Azufre, 2, 4, 6, 8. Completo totalmente. Oxígeno de aquí, 1, 2, 3, 4. Completo totalmente porque cada uno representa 2 electrones. Y el último hidrógeno completo completamente porque ya tiene sus 2. Esta fórmula es una variedad un poco rara porque resulta que acontece que ahora ese azufre que tiene pares electrónicos de no enlace que le quedan aquí arribita, le empieza a coquetear a otros 2 oxígenos. Más vale el oxígeno le dice, hey, yo necesito que me presten 2 hidrógenos, usted 2 electrones, usted veo que ahí tiene 2 electrones que le sobran y que no está haciendo nada con ellos, préstemelos. Y el oxígeno, como tiene una propiedad muy importante que la vamos a ver a continuación, y es que entonces en este caso él tiene que tener más fuerza, más autoridad para decirle, oiga, pásenme los electrones. Y el azufre muy amablemente lo que hace es compartirle este par electrónico. Le dice, bueno, yo se los presto, pero no se los lleve, téngalos aquí nomás cerquita y los compartimos, ¿listo? Entonces llega por acá abajo, también hay otro, entonces llega otro oxígeno muy vivaracho y se pega por aquí, ¿listo? Llegando como tal, ambos a cumplir los 8. Mire, como no se les dio electrones, sigue teniendo 8. Y el oxígeno ahora va a tener 8 electrones porque le están prestando 2. Esa capacidad que tiene un átomo para atraer electrones con más fuerza hacia el enlace, hacia sí, esa capacidad es lo que voy a conocer yo como la electronegatividad. Y es la propiedad que vamos a estudiar a continuación. Miren, aquí está la electronegatividad. Dice, es la característica de los elementos de la tabla periódica, se puede percibir como la capacidad que tiene un átomo para atraer electrones hacia sí en un enlace químico. ¿Listo? Vamos a resaltarles esta partecita. Como la capacidad que tiene cada átomo de atraer electrones de otros átomos, sean del mismo elemento o diferente hacia sí mismos. ¿Listo? Permite definir el tipo de enlace que se va a formar en cada una de las moléculas. Ya vamos a ver por qué. Entonces, ¿qué es electronegatividad? Electronegatividad es la fuerza con la cual un electrón es capaz de agarrar, un átomo es capaz de agarrar su electrón y decir, es mío, lo tengo en mi campo, ¿listo? Si un átomo no puede hacerlo fácilmente es porque lo está transfiriendo, es poco electronegativo. Si un átomo lo atrae y lo agarra hacia sí, casi que lo tiene para él solito, es altamente electronegativo, ¿listo? Esta propiedad la estudió un científico llamado Linus Pauling y él estableció una escala de electronegatividad y la determinó para la mayoría de los compuestos en la tabla periódica. ¿Qué dijo él? Teniendo en cuenta cómo va eso, él dijo, a medida que aumenta el tamaño, la electronegatividad se hace menor. ¿Por qué? Porque eso está creciendo, creciendo, creciendo. Entonces usted no puede encargarse de los electrones que están por allá en la periferia, que están a lo lejos. Entonces usted, entre más lejos tenga sus electrones, más difícil le que va a quedar cuidarlos, ¿listo? Mientras que entre más cerca tenga sus electrones, más cerca estén de usted, más fácil usted los va a tener vigilados, ¿listo? Entonces, se observó lo siguiente, que la electronegatividad aumentaba en
este sentido, o como vemos aquí, disminuye hacia abajo, ¿listo? Disminuye hacia abajo y aumenta de izquierda a derecha. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Se observó que el átomo más electronegativo era aquí, el flúor. Y se encontró que el átomo menos electronegativo venía a ser el que estaba acá abajo, el francio, ¿listo? Entonces, entre más arriba y más a la derecha, más electronegativo. Pero resulta que acontece que Camilo nos está preguntando, ¿y por qué los gases nobles de acá no son electronegativos? Lo que pasa es que los gases nobles, la tendencia que tenemos aquí es que un átomo ceda o quiera tener electrones en su órbita para completarla, ¿cierto? Para tener 8 electrones en esa capa. Pero resulta que acontece que los gases nobles ya vienen con 8 electrones, entonces ellos ya simplemente están felices, están contentos, están completos con su octeto, ya no quieren tener más electrones ni tampoco quieren perder, es decir, ellos no quieren saber de nadie. ¿Listo? Entonces, ellos como no reaccionan, no tienen electronegatividad. Por eso también se llaman gases nobles, porque se asemeja, aparte de la nobleza, y se establece que ellos no reaccionan bajo casi ningún parámetro. Entonces, ya también nosotros estamos viendo ahora el concepto de electronegatividad. Átomos más abajo en la tabla periódica, hacia acá, menos electronegativos. Más arriba, más electronegativos. ¿Por qué? Porque el tamaño va haciéndose más pequeño. ¿Listo, chicos? Entonces, ¿qué es la electronegatividad? Mentalicémoslo ahí como un mantra. Es la capacidad o la fuerza con la cual un átomo atrae los electrones hacia sí en un enlace químico. ¿Qué es? El enlace no es más que la transferencia de electrones. Entonces, veamos acá. Por ejemplo, si lo quisiéramos evaluar así, podemos tener el siguiente contexto. Podemos tener lo siguiente, chicos. Entonces tenemos acá, ¿cómo explicarlo? Pues coloquemos el flúor. ¿El flúor cuántos tiene? Tiene 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí cuando está solo, él no tiene electronegatividad, porque la electronegatividad es la tendencia que tiene de atraer electrones externos. Entonces supongamos que hay un electrón por aquí. Hay un electrón que le pertenecía a un sodio, por ejemplo, no. Pongamos el que es más electropositivo, es decir, el francio. El que está más abajo en la tabla periódica, el más electropositivo, lo que quiere decir que es el menos electronegativo. Entonces, el francio simplemente, el flúor le dice, quiero ese electrón. Y el francio simplemente en cuestión de segundos se lo transfiere. ¿Por qué? Porque el flúor, al ser el más electronegativo, tiene la suficiente fuerza para obligar al francio a pasárselo, ¿listo? Ahora, por ejemplo, supongamos que no se encuentra con que un flúor no se encuentra con el francio, sino que se encuentra con otro flúor, por ejemplo. Entonces, el flúor va a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 electrones. Vamos a borrar este de acá. Se encuentra un flúor y le dice, ve, yo necesito un electrón, pásamelo. El otro flúor le dice, ¿y por qué me lo va a quitar? O sea, yo también necesito uno, venga si es tan macho y me lo quita. ¿Por qué? Porque ambos tienen la misma electronegatividad, ambos tienen la misma fortaleza, entonces ambos dicen, no, quítemelo usted, y empiezan a forcejear entre ellos, pero al final resulta que lo único que pueden hacer ellos es compartirlo. Entonces, si ven que en el primer caso yo estaba hablando de que uno de ellos pierde el electrón y el otro lo gana, aquí yo estoy hablando de que lo único que nos queda es compartirlo, es decir, bueno, yo le presto el mío, usted preste el uno, y ambos completamos 8, ¿listo? Y la electronegatividad entonces me sirve a mí como una escala que me permite a mí exactamente eso, medir o poder predecir qué tipo de enlace va a haber o qué relación van a tener, si cuando se junten dos átomos, uno va a perder electrones y el otro los va a ganar, o se van a ver obligados a compartir los electrones, ¿listo? Entonces vamos a evaluar la última diapositiva del sistema. Entonces, acá tenemos la electronegatividad y tenemos la tabla periódica, entonces la podemos asociar. Finalmente, vamos a tener cómo se diferencian esos sistemas. Entonces, miren, de acuerdo a las características del enlace, se pueden clasificar como iónico o covalente. ¿Qué es el iónico? El iónico es transferencia de electrones.
¿Y qué es el covalente? Es compartir los electrones. Antes de irnos para acá, veamos y deduzcámoslo nosotros mismos aquí, ¿listo? Perdón. Entonces, bajámoslo aquí, subámoslo para acá. Listo. Entonces, lo que vamos a tener aquí es lo siguiente. Átomos extremos, el flúor y el francio. Átomos extremos, este es altamente electronegativo y este es bajamente electronegativo, ¿listo? Cuando nos vamos a la tabla periódica encontramos las escalas y nos dice que la escala del francio del flúor, la electronegatividad es de 4.0 y la del francio es igual a 0.9. ¿Listo? Entonces eso ya me dice otra cosa. La escala de electronegatividad va a ir entre 0 y 4. ¿Listo? Entonces empieza a sumar y el valor nos va a ir dando la fortaleza que tienen. Resulta que acontece que yo cómo puedo hacer eso, cómo puedo saber cuál es la cantidad real que tengo. Entonces establece una magnitud de la variación de la electronegatividad. Entonces cojo la electronegatividad del más grande y le quito la electronegatividad del más pequeño. Y miren, ese valor me da alrededor de 3.1. Es decir, que hay una fuerza muy grande que está actuando ahí. ¿Qué pasa cuando yo tengo átomos iguales? Veamos a ver. Voy a correr esto para acá. Listo. Cuando tengo átomos iguales. A ver, 40, 4.0. Ya tengo 0.9. Cuando yo tengo átomos iguales como tal, lo que va a pasar aquí es que yo voy a tener la misma electronegatividad. Miren, flúor enlazándose con flúor. Ellos intentan. Vamos a ver cómo lo hacen. Entonces, el flúor tendría ¿cuánto? 4. Y el otro flúor, como es uno de los mismos, tendrá 4. Diferencia de electronegatividad lo resta entre el más grande y el más pequeño. Entonces, 4.0 menos 4.0 me va a dar a mí una variación de 0. Cuando la variación es muy cercana a 0, es decir, es pequeña, estoy hablando de que ninguno de los dos es capaz de jalarlo con mucha fuerza para llevárselo, sino que los están compartiendo ahí. Cuando la variación es muy grande, quiere decir que uno de los dos llega, coge ese electrón y se va, y deja al otro sin el electrón, ¿listo? Entonces ya estamos viendo eso, ahorita simplemente vamos a definir qué valores necesita esa escala para estipularse. Entonces aquí tenemos enlace iónico. Lo que hace el enlace iónico es que transfiere los electrones de un lugar a otro. ¿Listo? En este caso vemos cómo el sodio los ha perdido y el cloro lo ha ganado. Y comúnmente la forma de representar la estructura de Lewis es así. Directamente Na más Cl menos. ¿Listo? En este caso el sodio, como dice aquí, se convierte en un ion positivo y los iones positivos se llaman cationes. ¿Listo? Y el cloro adquiere un electrón, por tanto está pasando a formar una carga negativa, por tanto se va a llamar un anión. ¿Listo? Entonces recordemos, cargas positivas, cationes, cargas negativas, aniones. Y eso es lo que se está formando en el sistema cuando ocurre. ¿Listo? Entonces, ahora sí aquí viene lo importante, viene lo chévere. Se forma un enlace entre los átomos. ¿Qué tipo de enlace es? Para definir eso yo hallo la diferencia de electronegatividad, es decir, la diferencia del más grande menos la del menor. Cuando hacemos esa diferencia, resulta y acontece que vamos aquí, que el cloro tiene una electronegatividad de 3. Y el sodio tiene una electronegatividad de 1.0. Entonces, diferencia de electronegatividad, 3 menos 1 me va a dar 2. Se establece 2 y aún así miren que se retiran los electrones, uno se los transfiere al otro. Entonces se ha establecido este valor límite, se ha establecido 1,7 como el valor límite que me lo limita. Entonces, si es menor a 1,7, si es mayor en este caso a 1,7, va a ser un enlace iónico. Es decir, si logra pasar ese 1,7 va a ser un enlace iónico. Entonces dibujémoslo acá también en nuestra pizarra. En nuestra pizarra vamos a tener lo siguiente.
Vamos a tener 1,7 como el parámetro límite. Ahí está. Nuestro parámetro límite. Si es mayor a 1,7, va a ser un enlace iónico. ¿Listo? Mayor a 1,7. Es decir, 1,8, 1,9, 1 no sé qué. Si es menor, ya vamos a hablar del otro enlace, el enlace covalente. ¿Listo? Entonces, delta de electronegatividad menor a 1,7, enlace covalente. Variación de la electronegatividad mayor a 1,7, enlace iónico. ¿Listo? Es relativamente fácil y espero que sea de su entendimiento. Entonces acá simplemente vemos cómo, ya, como tengo 2 es mayor a 1,7, entonces simplemente uno le transfiere. ¿Quién lo recibe? Lo recibe el átomo que tenga mayor electronegatividad. ¿Quién nos entrega? El átomo que tiene menos electronegatividad. Asimismo tenemos ahora el enlace covalente. En el enlace covalente, miren, se están acercando y los están compartiendo. El berilio aquí está compartiéndolos. ¿Por qué? Porque no tiene la suficiente fuerza para arrancarlos. Entonces, ¿qué pasa aquí? El enlace comúnmente está formado y en este caso, como tienen la igual electronegatividad, miren, 2 átomos de cloro, cloro normal, entonces, ¿qué va a pasar? Ambos tienen la misma fuerza, ambos jalan con la misma fuerza y la diferencia de electronegatividad es cero. Cuando la diferencia de electronegatividad es cero, se establece que es un enlace no polar. ¿Por qué se dice no polar? ¿Por qué lo llamamos así? Porque polar o formar polos es la capacidad de formar algo positivo y negativo. Eso es polarizar, que queda un lado positivo, un lado negativo, un lado se va para allá, otro lado se va para acá. Cuando ambos son iguales, resulta que acontece que ninguno es capaz de jalar los electrones con suficiente fuerza y se quedan en su sitio, entonces no forman ni lado positivo ni lado negativo. Por eso se llama enlace covalente polar. Ese es el enlace que tienen los átomos cuando son iguales. A con A, enlace covalente no polar. B con B, enlace covalente no polar, porque son el mismo, ¿listo? Entonces aquí tenemos el cloro y tenemos exactamente el mismo enlace para ambos. Ahora entra a formarse como tal en enlace. Entonces la diferencia electronegativa entre el cloro, que tiene 3,0, y el berilio, que tiene 1,5, cuando hacemos la resta, 3,0 menos 1,5 nos va a dar 1,5. Esa es la diferencia de electronegatividad. ¿Listo? Al ser un valor, diferencia de electronegatividad es menor a 1,7. Al ser menor a 1,7, el enlace que tenemos va a ser un enlace covalente. ¿Listo? Pero va a ser un enlace covalente polar. ¿Por qué es polar? Porque ahora sí, miremos que el berilio estaría literalmente, como él es el menos electronegativo, le estaría levemente pasando los electrones al cloro, es decir, como que a la hora de jalar la soga, los electrones estarían más del lado del cloro que del lado del berilio, los estaría arrastrando un poquito para allá, pero no lo logra llevar, no lo logra romper y alejarse totalmente, sino que los tiene ahí. Entonces esos electrones están parcialmente del lado del cloro. Entonces, al ser parcialmente del lado del cloro, el cloro se va a cargar parcialmente negativo y el berilio se va a cargar parcialmente positivo. ¿Listo? Entonces, ahí quedan en ese sistema vinculándose como tal. ¿Listo? Y eso me hace que yo tenga entonces la escala de electronegatividad, de acuerdo a la escala de electronegatividad, voy a tener esas connotaciones. Entonces, el que tengo aquí es covalente polar. ¿Listo? ¿Por qué? Porque se está polarizando, es decir, los electrones están yendo de un átomo, parcialmente se están yendo hacia otro átomo, quedando este parcialmente positivo y el otro parcialmente negativo. Y tengo, cuando la diferencia es cero, que tengo covalente apolar o conocido como no polar. ¿Listo? Y con base a eso yo puedo definir qué tipo de enlaces se dan. Por ejemplo, supongamos ahora sí, supongamos el oxígeno con el hidrógeno que estábamos viendo al principio. El oxígeno tiene una electronegatividad igual a 3,5 y el hidrógeno tiene una electronegatividad de 2,1. Si hacemos la resta, diferencia de electronegatividad, el mayor 3,5 menos el menor 2,1
me va a quedar 1.4. Miren, 1.4 cae en este valor de acá. Por tanto, el enlace que ellos tienen es un enlace covalente polar. ¿Listo, chicos? Así sería, ese es el estudio que tenemos nosotros para los enlaces. Bueno, entonces antes de que se vayan, vamos a escribir aquí en el chat. ¿Listo? Entonces ahí, chicos, quedo atento a sus comentarios antes de que se termine. ¿Tienen alguna pregunta? Ah, no, acá está.